Muy buenas tardes, hermanos. Reciban saludos cordiales desde Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Enrique Cantú. Vamos a pasar en esta tarde sin mayor retraso a la meditación de la palabra de Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en Hechos, en el capítulo 12, por favor. Hechos, capítulo 12. Si por alguna razón no tiene Biblia, bueno, escuche el mensaje. Hechos capítulo 12, comenzando en el versículo 20, la palabra de Dios dice lo siguiente: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vayamos al Señor en oración. Padre Santo, le agradecemos por su bondad, le agradecemos por su gracia. Rogamos nos sustente, nos guarde, que el nombre suyo sea exaltado y glorificado. Reconocemos que solo hay un Dios verdadero, el creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que hay en ellos, y damos honra, gloria, alabanza a usted, Padre Santo, y a aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ruego que su Santo Espíritu nos enseñe, nos guíe. Señor, ruego que usted me guíe mis palabras, mis pensamientos, y que si hay algo en mi ignorancia, en mi limitación, que no pueda expresar o explicar o llevar a cabo, ruego que usted enseñe a mis hermanos y que su Santo Espíritu sea nuestro guía y nuestro enseñador. En Cristo nuestro Señor le damos gracias. Amén. En esta tarde, mis hermanos, vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Este pasaje nos enseña y nos presenta una situación única, muy grave y con consecuencias muy fuertes y muy feas, podemos decir. Nos presenta al rey Herodes y cómo Dios trajo juicio inmediato sobre él. Basado en el versículo 23, que dice lo siguiente: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Basado en ese versículo 23, ahí vamos a hablar de nuestro tema el día de hoy, titulado Da la gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Primero expliquemos un poco brevemente qué significa la palabra gloria. La palabra gloria viene aquí donde se utiliza, obviamente en el Nuevo Testamento, viene de la palabra griega doxa, y es traducida y significa, de hecho, gloria, dignidad, honor, honra, adoración y todo aquello que pueda ser sinónimo con eso, ¿no? Como admiración y honra, honor, adoración, gloria. Vamos primero a entender un poco acerca de quién era este hombre Herodes, del cual nos presenta aquí la escritura. ¿Quién era Herodes? Herodes era llamado, de acuerdo a los historiadores, lo que vemos era llamado Herodes Agripa primero. Herodes Agripa primero, este Herodes. Y era rey que reinaba sobre Judea. Eh, Ahora, si analizamos un poco su linaje, de dónde viene el Herodes, era el nieto de otro Herodes que aparece en la Biblia, el cual era llamado Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande, o sea que era el abuelo de él, es quien mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Está registrado ya en Mateo capítulo 2, versículo 15, 16. Usted lo puede volver a leer. ¿Y por qué mató a todos los niños menores de 2 años que había en ese lugar? Bueno, porque
Lo que él quería, su objetivo realmente era matar al Señor Jesús. Eso es lo que él quería. Y bueno, también este Herodes Agripa I era el hijo de otro Herodes también, de Herodes Antipas. Y bueno, este Herodes Antipas era el padre de este Herodes, ¿sí? Y al igual que el abuelo de este hombre, su reputación no era nada buena. Este Herodes Antipas, el padre de este Herodes que estamos leyendo, es quien decapitó a Juan el Bautista. Allá encontramos la historia en los Evangelios, Mateo 14, 6 al 10. Usted recordará que después de que aquella joven mujer bailó para él en su cumpleaños y que esta joven, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y aquel Herodes procedió precisamente a decapitar a Juan el Bautista. Y sabemos que detrás de todo esto era la predicación de Juan el Bautista, que les predicaba acerca del adulterio, de las cosas que ellos estaban haciendo. Pero bueno, qué feo, ¿no? Podemos comentar a manera de en un paréntesis, qué feo que aquella joven mujer fue aconsejada por su madre, y qué influencia, perdón, tan horrible puede a veces tener los padres sobre los hijos. Tenemos que tener cuidado, y hablamos de eso un poquito más adelante. Este Herodes, el que vemos aquí en este pasaje, se convirtió en un gran perseguidor de la iglesia, según lo que vemos nosotros en el capítulo 12. Podemos ir ahí al principio de este capítulo 12, vemos lo que dice aquí. Dice en versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces este hombre fue un perseguidor de los cristianos. Nos dice que los maltrató, y no tan solo eso, sino que mató a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, y trató inclusive también de matar a Pedro, pero el Señor le libertó de sus manos. Entonces aquí vemos también a este hombre que fue el causante directo del primer mártir, apóstol, el apóstol Jacobo, que fue muerto en manos de él, el primer apóstol que fue asesinado por la causa de Cristo, y dice que lo mató a espada. Entonces, pues podemos concluir, ¿no? Y a manera de otra vez de introducción, decir qué horrible, ¿no? Qué fea dinastía le podemos llamar, porque todos se llamaban Herodes y todos venían de la misma familia, todos tenían el mismo linaje, y precisamente podemos decir qué feo linaje, qué fea familia, la de estos reyes, la de los Herodes, ¿no? Y entonces podemos preguntarnos nosotros en esta tarde esta pregunta: ¿cuál es el linaje o la historia suya, mi hermano, mi hermana? Y escucha esto, no estoy hablando si somos personas que provenimos de personas o de familias que tienen abundancia o dinero, o que tienen mucho reconocimiento en la sociedad. Estamos hablando espiritualmente. ¿Cuál es el linaje espiritual o la historia de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la historia suya? En pocas palabras, espiritualmente hablando, proviene de una familia cristiana, de una familia que ha tratado de vivir para la honra y gloria de Dios. ¿Es su linaje contra Dios o con Dios? ¿Cuál es el linaje espiritual? Que es otra pregunta. ¿Cuál es el linaje espiritual que usted le está dejando a sus hijos, a sus nietos,
a sus descendientes. Es su herencia a ellos un linaje espiritual, es decir, miran en usted, en mí, el temor de Dios en la manera en que vivimos. Miran a hombres y a mujeres que se esfuerzan en vivir para la gloria de Dios, o solamente miran a hombres y mujeres que profesan cierta religión y que no hay esfuerzo alguno en vivir para la gloria de Dios. Oh, que Dios nos ayudara y nos sustentara y nos guardara para que nosotros podamos cambiar la historia en nuestras familias, si es que no provenimos de familias cristianas, como es el caso de nosotros, el caso mío particularmente, donde somos la primera generación que por la gracia de Dios hemos conocido el Evangelio y que por la gracia de Dios hemos venido al arrepentimiento de pecados y a la fe en Cristo como el Salvador, como el amo y Señor de nuestras almas y de nuestras vidas. Oh, que Dios nos ayude, que podamos no ser solamente profesantes y no solamente de labios, pero que busquemos agradar al Señor Jesús en nuestras vidas y que busquemos dar honra y gloria a aquel que nos amó y que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el linaje o la historia tuya, mi hermano, mi hermana? Si provienes de familia cristiana, gloria a Dios por ello, porque entonces has evitado muchos pecados que otras familias y que otros hombres y mujeres no han podido evitar y que han caído en ellos. Y si no provienes de una familia cristiana, bueno, que el Señor nos ayude a pasar la antorcha de la fe y a formar un linaje para la honra y gloria de Dios. Que Él nos sustente, que Él nos dirija. Ahora vemos en nuestro texto, en el versículo 20, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y quiero que note usted en el versículo 21, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Vemos aquí en primer lugar que Herodes mostró precisamente su gloria terrenal. Él mostró su poder, podemos decirlo, de cierta manera se vistió de las ropas reales de púrpura de tal manera que era distinguido y era observable y era fácilmente notorio que él era el rey, vestido de ropas reales, mostrando su gloria terrenal, su honra terrenal, su dignidad terrenal. Y no tan solo eso, dice que se sentó en el tribunal. Se sentó en el tribunal a manera de sentarse en el trono, ¿no? Y de decir, hey, yo soy el hombre importante aquí, yo soy el rey. Y después vemos que Herodes mostró el poder humano o terrenal de sus palabras en el última parte de este versículo 21. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y escuche, y les arengó. ¿Qué significa esto de que les arengó? Básicamente significa que entregó un discurso, es decir, que empezó a hablar delante de aquellas personas, de aquella gente, de aquella multitud. Entregó un discurso y por lo que nosotros vemos era bueno para la oratoria, es decir, para hablar en público. Tenía elocuencia en sus palabras, hablaba fácilmente, era un hombre de fácil palabras y de palabras que al parecer provocaban un cierto efecto y una cierta convicción en la gente que los escuchaba, porque mire lo que sucede en el siguiente versículo. La gente lo exaltó, dice en el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Imagínese, le escucharon hablar, que hablaba bien en público y que hablaba trayendo convicción a ellos, les hablaba bonito y con elocuencia y lo exaltaron, ¿no? Ahora yo no sé, mis hermanos, si esta gente a propósito lo exaltaron y le dijeron cosas para encontrar favor en él, porque
como usted mira, habla de varias cosas, ¿no? De que sobornaron al camarero mayor del rey y pedían paz, etcétera. Entonces yo no sé si lo hicieron por recibir beneficios, por recibir favores, pero sí veo yo, sin lugar a dudas, de que aquellos hombres que escucharon al rey Herodes hablar aquellas palabras, entregar aquel discurso, lo exaltaron, diciendo, voz de Dios y no de hombre, imagínense, ¿no? Y después, mis hermanos, vemos lo siguiente, vemos que de nuevo esta gente estaban impresionados tal vez por sus palabras o solamente buscaban su favor y privilegios, pero vemos que Herodes pensó que su gloria terrenal y su poder podía competir con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice en ese versículo 22, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y él, como vemos en el siguiente versículo, no le dio la gloria a Dios. No corrigió a la gente o a los hombres que lo exaltaban, no se humilló a sí mismo, no actuó con humildad ante Dios y la gente, y se dejó simple y sencillamente llevar por el momento y sentirse tal vez importantísimo e inflado y escuchar que la gente lo aclamaba y que gritaba, voz de Dios y no de hombre. Así es que vemos en ese versículo 23 ahora las consecuencias de no darle la gloria a Dios. En primer lugar, hubo juicio de Dios. Hubo juicio de Dios sobre él, y ese juicio, mis hermanos, amigos, fue inmediato, porque la Escritura dice, al momento un ángel del Señor le hirió. Ahora, entre los estudiosos de las Escrituras hay diferentes opiniones de cómo sucedió esto, si fue de inmediato ahí que él murió y que él expiró, o si fue 3, 4, 5 días más tarde. Yo no lo sé, no podemos especular con la Escritura, pero a mí me enseña la Escritura aquí, lo que vemos es que al momento, es decir, hubo un juicio inmediato. Y Herodes, yo creo que se dio cuenta de que fue herido por Dios. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Hubo juicio de Dios sobre él. El juicio fue inmediato. Y escucha esto, mucha gente, muchos hombres, hay una corriente en estos días que piensan que Dios no trae castigo, que Dios no castiga, que Dios no trae juicio. Algunos hasta se atreven a decir que han escuchado de Dios y que Dios no puede hacerles mal porque Dios es bueno en su esencia. Y eso sí es cierto, pero Dios es fuego consumidor. Dios trae castigo cuando hay pecado en las vidas del hombre, y especialmente cuando hay alguien que atenta abiertamente contra él, que atenta contra Dios y sobre todo que trata de robarle la gloria. Hubo consecuencias de no darle la gloria a Dios. El juicio de Dios fue inmediato, y no tan solo eso, sino que fue horrible. Note usted lo que pasó, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y escuche, y expiró comido de gusanos. Vaya, esto fue horrible, comido de gusanos. Su gloria terrenal se esfumó, desapareció inmediatamente. Su condición ahora era muy miserable. Los estudiosos de las Escrituras y de las costumbres judías dicen que una muerte así como la de Herodes para un judío era una muerte maldita, es decir, que había una maldición especial de parte de Dios. Pues saben, no tenemos que darle mucho no tenemos que darle muchas vueltas al asunto. También para nosotros esa es una muerte horrible. Dios trajo juicio sobre él. Y ese juicio fue pronto y fue horrible. Escucha esto. ¿Qué pasó con Herodes? ¿Y qué pasaría con la gente? ¿Cree que la gente quería estar cerca de Herodes en esa condición? En la condición en que Dios le hirió y que murió y que expiró comido de gusanos.
Yo no sé, espero que no sea muy débil de estómago, ¿no? Como dicen por ahí, pero imagínese, ¿ha visto alguna cosa alguna vez llena de gusanos? ¿Algún animal muerto? ¿Alguna comida echada a perder? Oh, qué horrible es eso, ¿no? Yo no sé, pero a mí me produce cierta disgusto profundo, ¿no? Y uno quiere alejarse de eso rápidamente o deshacerse de eso rápidamente, ¿no? Pues imagínese, por cuanto no dio la gloria a Dios, él expiró comido de gusanos. ¿Dónde está la gloria de Herodes? Sería la pregunta. ¿Dónde está su gloria? Expiró comido de gusanos. Y escuche, mi hermano y hermana y amigo que nos escucha en esta tarde, que nos ve, expiró, es decir, murió, y eso nos pasará a todos. A menos que seamos creyentes, que hayamos venido a Cristo, que le hayamos reconocido como el amo y Señor y el Salvador de nuestras vidas, y que hayamos venido a Él en arrepentimiento de nuestros pecados y con una fe solamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario como nuestra única, um, nuestra única fuente de misericordia y favor de Dios en nuestras vidas. La, la rectitud, la justicia de Cristo y no la nuestra. Y eso nos pasará a todos, es decir, moriremos a menos que seamos creyentes, que creamos en Cristo y que Cristo venga antes por su pueblo, como enseñan las Escrituras. Si no, un día moriremos y después de la muerte dice la Escritura que está establecido así, que el hombre muera y después de esto el juicio, es decir, dar cuentas delante de Dios. Y solamente si somos salvos por la gracia de Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces estaremos eternamente delante de la presencia de Dios, gozando de su bien, de su favor y contemplando su gloria. Pero si esto no es así, la Escritura enseña que entonces después de muertos viene la muerte segunda, el alma se separará del cuerpo e irá a un lugar de tormento eterno llamado infierno. Así que mis amigos que nos escuchan en esta tarde, si no conoces al Señor Jesús como el Salvador de tu alma, necesitas venir a Él humillado, sabiendo que no tienes nada bueno en ti, que hay pecado en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón. Por la pura gracia de Dios hay muchas ocasiones que no te deja ir más allá de tus pensamientos y de tu corazón. Pero en muchas otras ocasiones has pecado también abiertamente contra Él. Y de hecho, los pecados en los pensamientos y en el corazón precisamente son pecados delante de Dios y Él los ve. Así es que necesitas venir al arrepentimiento, necesitas pedir a Dios, clamar a Él y buscarle a Él, buscar su rostro y decirle: Señor, ayúdeme, perdone mis pecados, deme su misericordia, extienda su misericordia sobre mí. Y cree en Cristo y búscale y sírvele, porque el juicio de Dios viene. Herodes no consideró lo que dicen las Escrituras, como menciona el profeta Isaías: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42:8. Y también cuando Israel no estaba viviendo, el pueblo de Israel no estaba viviendo en justicia y en verdad, el Señor les dijo a través del profeta Isaías, otra vez en Isaías 48:11: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y de hecho, esto de dar la gloria a otra cosa que no sea Dios, el no poner a Dios en primer lugar, se convierte básicamente en ídolos en nuestras vidas. Y usted sabe que eso va contrario precisamente al mandamiento de Dios en Éxodo capítulo 20. Capítulo 20, el versículo 3, donde están los mandamientos de Dios. Éxodo 20. Éxodo 20, del 3 al 5, donde el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Imagínense, hermano. Y bueno, yo sé que nuestros países de habla hispana, debido a la gran influencia que hay del catolicismo y paganismo, estamos acostumbrados a ver ídolos físicos de madera, de yeso, de no sé qué material, estatuas, etcétera. Pero escuche, muchas veces estamos dando la gloria a otras cosas y se convierten en ídolos aun y cuando nosotros no veamos que son como unas estatuas, pero que estamos dando la mayor importancia a eso, y nuestro tiempo también, y nuestra atención, y nuestro amor, nuestros afectos en el corazón. Y pueden ser diferentes cosas, incluyendo el fútbol, por ejemplo, estar más interesados en el fútbol y que estar interesados en la palabra de Dios, o puede ser, yo no sé, la internet, el teléfono, el Facebook, muchas otras cosas. Que Dios nos ayude, que le demos la honra y gloria a Él. Como Él dijo también, dice su palabra en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, mis hermanos, todo esto quiero aplicarlo rápidamente a nuestras vidas. Vemos lo que sucedió con Herodes y fue algo horrible, algo muy feo. Y vemos y entonces hagamos la aplicación. En primer lugar, mis hermanos, evitemos exaltar al hombre. Y quiero hablar directamente en esta tarde, yo mismo siendo parte del pueblo de Dios y de los predicadores. ¿Sabía usted que precisamente este es uno de los peligros muy grandes para un predicador, para un pastor? Caer en el pecado del orgullo, de la vanidad. Esto puede atraparnos como predicadores con consecuencias muy malas en nuestras vidas. Así es que necesitamos de sus oraciones. Y si por la gracia de Dios un día Él nos permite predicar un buen mensaje, den honra y gloria a Dios. Y si quieren agradecernos a nosotros como predicadores, díganos que están orando por nosotros y que agradecen al Señor que nos use de esa manera, porque para Él es la honra, la gloria, la alabanza. Nosotros solamente somos hombres con muchísimos defectos y con muchísimas limitaciones, que a veces no sabemos ni qué hablar y no podemos ni siquiera hablar correctamente. Así que la honra y la gloria es para Él, y tal como lo expresaba el apóstol Pablo en Primera de Corintios, usted recordará estas palabras en Primera de Corintios en el capítulo 3, cuando él habló a los hermanos ahí en la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 5, él dijo esto: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que escuche esto. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores. Eso es lo que somos, mis hermanos, solamente servidores. Y que Dios nos ayude y nos sustente. Ore por nosotros, que el Señor nos guarde, y oremos los unos por los otros, porque al final de cuentas no se trata de exaltar al hombre, de exaltar nuestras vidas y de ver quién es mejor que el otro. Es qué tanto vivimos y qué tanto se muestra el temor de Dios en nuestras vidas, y si estamos dispuestos, a pesar de las circunstancias y de nuestras debilidades y de nuestras fallas y de nuestras errores, y no tan solo eso, pero también de nuestras luchas con nuestra propia pecaminosidad, si al final del día estamos buscando dar la honra y la gloria a Dios en nuestras vidas. Y de hecho, esa es otra aplicación y una pregunta
no solamente para los predicadores, pero para cada uno de nosotros. Usted que nos está escuchando, hermano o hermana, la pregunta es esta también para usted, mi amigo, amiga que está escuchando. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Para la gloria de Dios o para la gloria suya? ¿Se acuerda lo que dice la Escritura, mi hermano, hermana? En 1 Corintios 10:31, otra vez el apóstol Pablo hablando, él dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y alguien dirá, hermano, ese es un versículo muy general. Bueno, pues eso precisamente nos habla del alcance de la Escritura, cómo nosotros somos exhortados y somos animados en las cosas que consideramos pequeñas y sobre todo también en las que consideramos no tan pequeñas en toda nuestra vida, en buscar vivir de una manera que Dios sea glorificado, que Él reciba la gloria y que no caigamos en el mismo error de Herodes, que no dio gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en todo esto. ¿Cómo estás viviendo tu vida, mi hermano, mi hermana, amigo que nos escucha? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Para la gloria de Dios o para la gloria suya? Existe esta naturaleza pecaminosa en el hombre de querer vivir para sí mismo en todas las áreas de su vida. Y permítame decirle esto, yo creo sin lugar a equivocarme que esta es precisamente la principal razón por la cual el hombre no viene a Dios, porque el hombre quiere vivir solamente para la honra y gloria de él mismo. Su egoísmo es lo que lo conduce precisamente en la vida y quiere vivir solamente para Él en lugar de estar dispuesto a darlo todo y vivir para la honra y gloria de Dios y glorificar al Señor Jesús en su vida. Ese es el problema principal del hombre, el no dejar el pecado, el amar más el pecado que buscar dar la gloria a Dios. Y precisamente yo creo que el propósito de la vida del hombre es dar gloria a Dios con su vida. Por eso fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y es en esta tierra, escúcheme mi hermano, mi hermana, es en esta tierra donde nosotros debemos de esforzarnos por la pura gracia de Dios a darle honra y gloria a Él en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y que Él tenga misericordia y que Él nos sustente, que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y que en medio de todas las pruebas y de las dificultades, que Él todavía nos dé la fe para mantenernos la fe y el amor en nuestros corazones para vivir para la honra y gloria suya. Que Él tenga misericordia de nosotros, porque no es cosa ligera el no dar la honra y gloria a Dios en las cosas que hacemos, en cualquier lugar donde estemos, la manera en cómo comemos, la manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo nos comportamos, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo trabajamos, la manera en cómo vivimos en esta sociedad en medio de los incrédulos y en medio de los creyentes, debe de ser siempre con la finalidad de dar a Dios la gloria. Y quiero despedirme con esto. A usted que nos escucha, ¿conoce a Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados alguna vez? Si esto no es así, esa debe de ser la mayor ocupación en su vida. El examinarse cómo está viviendo y si está dando honra y gloria al Señor Jesús en su vida. Así es que está viviendo para usted mismo. Está muy enamorado de usted mismo, muy enamorado de las cosas de este mundo. Tiene una muy alta opinión acerca suya, de su vida, de su propia persona. Entonces necesita examinarse y necesita cuestionarse y preguntarse cuál es la razón de mi vida. ¿Qué es lo que quiero decir, lo que quiero hacer en mi vida, con mi vida? ¿Cuál es la meta de mi vida y la meta de nuestras vidas como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios? Es vivir para la honra y gloria de nuestro Creador. Así es que le animo a examinarse, le animo a venir a Dios, le animo a pedirle de su misericordia, a venir a Cristo, le animo a pedirle al Señor
que le ayude y que le concede el arrepentimiento de pecados y que le dé la fe salvadora para creer el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz por los pecadores y que ahí en la cruz, antes de entregar su espíritu a Dios el Padre, dijo: consumado es, diciendo: he logrado el propósito y he hecho la voluntad de mi Padre, he muerto en la cruz, he entregado mi vida por los pecadores, por todos aquellos que Dios el Padre me ha dado. Y después, como usted sabe, su cuerpo fue puesto en la sepultura, en un sepulcro, y se levantó de entre los muertos al tercer día para seguir enseñando a sus discípulos la palabra de Dios, y después a ser llevado ante la misma presencia de Dios, donde Él se encuentra a la diestra del Padre. Así es que venga a Él, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo, y que el Señor tenga misericordia suya, por misericordia de usted, porque si usted no da la gloria a Dios, está en un muy grave problema. Mire lo que sucedió con Herodes. El Señor le hirió inmediatamente, y eh, el Señor le hirió inmediatamente, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Que el Señor nos ayude y que Él tenga misericordia. Gracias por su atención, hermanos. Dios les guarde.